Bueno, pues hola, buenos días. Hoy es 19 de marzo de 2019 y estamos en el Polo de Contenidos Digitales haciendo la sexta entrevista sobre el proyecto Bridging the Gap. Hola, ¿puedes presentarte y decirnos tu nombre y a qué te dedicas? Sí, claro. Soy María José Villa, soy mentora en el área de especialización legal. Soy abogada, letrada en ejercicio y mediadora y alguna cosilla más. Adicionalmente, pues estoy interviniendo muy activamente en distintos polos, centros de promoción al emprendimiento, públicos y privados. Y adicionalmente, pues prácticamente el 80% de mi jornada laboral se está dedicando a promover el desarrollo y el éxito de programas y proyectos empresariales para, sobre todo en las etapas iniciales. Va. ¿Qué experiencia tienes en orientar o preparar como mentores a proyectos? ¿Como mentores o a empresas? Como mentora y a empresas. La verdad es A empresas que pequeñas, perdón. sí, bueno, la verdad es que experiencia, prácticamente llevo 20 años realizando una labor de asesoramiento. Ese asesoramiento legal se transforma también con la inercia y la generación de la confianza en los proyectos, prácticamente en una mentorización personal de los CEOs y el equipo técnico de los distintos proyectos, con lo cual se puede decir que llevo 20 años realizando mentorizaciones, ¿no? Oficialmente, una vez creada y sobre todo con la aparición de centros de coworking, aceleradoras, centros de promoción del emprendimiento, ya sea impulsados por entidades privadas o impulsados por entidades públicas, se genera al final pues unos lugares muy propicios para que la profesionalización del mentor se perfeccione, ¿no? Entonces, a partir de mi participación en esos centros esa aceleradora, el centro de promoción al emprendimiento, se puede decir que puedo poner en una etiqueta o puedo ponerme el nombre de mentora, ¿vale? ¿Puedes describir un poco cómo es el trabajo que realizas en el mentor y en qué contexto se realiza? Pues el trabajo de mentor no se realiza, o por lo menos yo particularmente no lo realizo de entrada, es decir, no me presento a un proyecto diciendo voy a ser vuestra mentora. La mentorización o el carácter del mentor viene después, después de una etapa, en algunos casos corta, en otros más largas, en las que se fragua una confianza. Con lo cual yo, como trabajo con un determinado proyecto, ya sea cual sea la fuente o sea cual sea el origen que haya tenido mi contacto y conexión con ese proyecto, es la generación de la confianza. Eso es principalmente. Una vez que el emprendedor te acepta como mentor en el área de especialización que tengas en cada caso, ya se puede trabajar sobre una base firme para desarrollar el proyecto y centrarnos en lo que es la actividad o la gestión del proyecto o incluso en la búsqueda de inversión para desarrollo profesional o económico del propio proyecto. ¿Has recibido algún curso o formación para ser mentor? ¿Y estás en algún registro o certificado de mentores? Registro certificado de mentor sí he recibido en atención a algún que otro centro de promoción, es decir, las distintas aceleradoras en las que participo sí certifican de alguna manera u oficializan esa situación de esa categoría de mentor, ¿no? Pero oficialmente no existe ningún curso de formación a mentores, o por lo menos que yo haya recibido. Sí, circunstancial, es decir, hay técnicas que son muy útiles, por ejemplo, de inteligencia emocional, que son muy útiles para esa etapa inicial de formación de relaciones de confianza, sobre todo que son imprescindibles para la promoción del desarrollo del proyecto, que la he obtenido a través de cursos específicos en alguna materia, pero no como tal
como formación específica para mentores. ¿Qué títulos o certificados profesionales crees que necesita tener un mentor en España? Lo he referido anteriormente. Creo que para mí es imprescindible que un mentor tenga la capacidad de generar esa confianza. Principalmente el mentor no es impuesto, es recepticio, es una declaración recepticia. Te eligen como mentor el distinto emprendedor. Entonces es imprescindible a mi juicio manejar habilidades y tener esa certificación, si así podemos llamarlo, de inteligencia, acusabilidad e inteligencia emocional, fundamentalmente. ¿Estás siendo remunerada como mentor? ¿Y por quién? Por entidades privadas. Muy incidentalmente, no con un baremo coste-hora de mercado, sino simplemente como anecdótico se puede llamar y que retribuyen de alguna manera el esfuerzo a nivel teórico, sobre todo derivado de entidades privadas. Vale. Pues con esa respuesta acabamos el bloque 1. Entramos en el bloque 2, que va sobre preguntas sobre el sector de las industrias creativas y culturales. ¿Vale? ¿Con qué tipo de industrias o tipología de proyectos sueles trabajar? Sobre todo tecnológicos, nuevas tecnologías, desarrollo de software, producción digital, audiovisual. Y a nivel creativo también tengo un bloque de emprendedores que se dedican un poco al estudios creativos, arquitectura, que lo que hacen es están llevando una evolución, son proyectos que pretenden digitalizar, están intentando transformar digitalmente el sector tradicional. En eso muy creativos, de hecho, y con unas grandes implicaciones a nivel legal, que es el área donde yo trabajo. ¿Consideras importante el papel de los mentores para el desarrollo de estas industrias creativas? Es fundamental. Un creativo, casi por naturaleza, no está aterrizado. Entonces, son muy buenas en sus áreas, son muy buenos en la creación de la obra que estemos tratando, pero sin embargo la gestión empresarial y el transformar esa creación artística en una gestión empresarial y en una sociedad mercantil, es absolutamente necesaria la intervención de terceros, llámese mentores, llámese asesores, llámese lo que quieran. ¿Qué características específicas necesita un mentor para apoyar startups en industrias creativas? ¿Y qué se diferencia esto de otro tipo de sectores? Pues tienes que ser creativo. De hecho en mi experiencia legal, un despacho tradicional y un asesoramiento profesional legal a un estudio creativo es inviable que lo hagamos desde la forma tradicional. Tienes que ir desarrollándote y metiéndote en el papel casi de creativo para poder desde dentro transformarlo y advertir de las necesidades de formación, de creación, de gestión de determinadas incidencias que le van a tener cuando esa obra se ponga en mercado. La principal medida, sobre todo del creativo, de cualquier obra, es proteger la propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual e industrial, curiosamente, no se tienen en cuenta cuando está en plena fase de creación. Sin embargo, cuando estamos en la fase ya de desarrollo comercial y expansión comercial de esos proyectos, hemos tenido que realizar antes unas previas bases y unas previas prestaciones de servicios que no se pueden hacer, además, en un momento dado no se puede meter e interrumpir esa obra de creación, ¿no? Entonces hay que hacerlo con cierta agilidad y un poco acompasado
para que no invasiva de alguna manera, entonces el mentor en estas áreas tiene que ser no invasivo y sumamente delicado a la hora de no cortar esa expectativa o ese destino de esas obras creativas. Otra vez, específicamente en el sector de las industrias creativo-culturales, ¿qué tipo de conocimientos? Habla un poco de los conocimientos, habilidades. Bueno, y tendrías que añadir algo más sobre la experiencia necesaria para que un mentor pueda hacer bien su trabajo. ¿Crees que debería de tener experiencia en algo específico o...? No especialmente, porque se supone que directamente el mentor ya la capacitación profesional para el área en el que esté interviniendo debe tenerla. Vamos a suponernos que ya existe esa capacitación, ¿no? Yo debería saber, como abogada o mentora legal, saber gestionar las herramientas que el derecho me proporciona, y esas las debo saber, aplicadas al área o la actividad. Entonces, en ese sentido, por lo obvio, valga la redundancia, esa materia. Las distintas habilidades, como he dicho antes, creo que lo he especificado, derivan principalmente de tu experiencia y el matiz generoso. Es decir, el mentor lo fundamentalmente tiene que hacer en este tipo de creaciones son generosidad al máximo a la hora de poner encima de la mesa todas las herramientas, todo su conocimiento validado por experiencias previas. En cuanto a unas advertencias amables sobre que hay que dedicarle también tiempo a determinadas áreas que no sean propiamente la creativa. Vale. La última pregunta de este bloque es: ¿cómo crees que las industrias culturales y creativas impactan sobre el papel de un mentor? ¿Qué feedback producen en el mentor? Pues lo voy a comentar desde un punto de vista muy, muy personal. A mí me ha impactado tanto que al final he derivado, soy también emprendedora en distintos proyectos y en el que he evolucionado desde el papel de un despacho profesional tradicional a una forma de realizar el derecho que yo le he llamado fresh law. De hecho, eso significa básicamente lo que no estamos ante una prestación de servicio con un acuerdo de colaboración y tú me pagas, sino que estoy contigo acompañándote cuando puedas, cuando evolucione el proyecto, yo apuesto por ti, te asesoro en este momento y cuando la sociedad tenga éxito, elaboraremos un proyecto de colaboración. Ese impacto ha tenido que ver en mí fundamentalmente por trasladar a mi campo esa forma de creación, ¿no? Vale, bueno, con eso acabamos el bloque 2. Vale. Bloque 3. Bloque 3. Preguntas sobre trabajar con jóvenes creativos. ¿Podrías definir un poco el perfil de jóvenes creativos con el que trabajas? El perfil son personas muy emprendedoras en cuanto a que están ilusionados por su proyecto. Fundamentalmente le contagian a los que tienen a su alrededor, tanto así como que buscan justo familia, amigos y los mentores que nos acercamos. Intentan atraerte y seducirte para que colabores con ellos e irregulares en cuanto a anímicamente, ¿no? Es decir, también es cierto que pueden estar muy arriba en ánimo en cuanto al proyecto, soy un máquina, voy a petarlo en el mercado, pero sin embargo al día siguiente le han dicho que no en la primera entrevista o en la primera reunión profesional o de trabajo que se tiene y lo dejan, con lo cual hay que pasar y acompañarlos en esa oscilación. Vale. ¿Cómo trabajas con este grupo para conocer sus necesidades? Yo vengo trabajando con este grupo igual que con cualquier otro. Al final termino
poco a poco siendo una compañía amable, pero amable en cuanto al acompañamiento de su proyecto. Directamente me convierto casi en su familia y una vez que tienen ese grado de confianza, lograr ayudarlos y decirles también que tienen que tomar otra visión que no sea la propiamente creativa. ¿Cuáles son las características específicas que necesita un mentor para apoyar a jóvenes creativos? Un poco relacionado con lo que he hablado antes. Sí, en cuanto a las capacidades, ¿no? Capacidades, pues el mentor tiene que tener esas habilidades que hemos hablado en anteriores cuestiones, ¿no? De saber acompañar sin infiltrarse, sin avasallar. Tener capacidad para ilusionar también en esos momentos bajos y también el de poder frenar en esos momentos altos con una finalidad y un resultado tangible. También es muy importante que no estemos todos en el mundo onírico de esto es maravilloso y estamos en un sector estupendo y nos divertimos muchísimo con nuestro proyecto, sino que también hay que aterrizarlo y saber hacerlo eso de una manera tampoco invasiva. La última pregunta es, ¿cuáles serían las aptitudes o conocimientos clave necesarios para trabajar con jóvenes creativos? Pues nuevamente debo incidir en técnicas que te ayuden a saber negociar continuamente. Negociación, todas técnicas y habilidades que puedan determinar la disolución y remoción de obstáculos y poder conciliar intereses contrapuestos, que va a ser continuo el que se lo vayan encontrando. Esas técnicas y esas habilidades y esa aptitud a la hora de poder ayudar a los emprendedores cuando los emprendedores realmente no pueden o no están subjetivamente metidos en un bloqueo, por ejemplo, hay que sacarlo con ese tipo de habilidades. Yo creo que esos son fundamentales para el mentor. Vale, pues fin del bloque 3. Bloque 4. Preguntas sobre la experiencia, sobre tu experiencia. ¿Vale? ¿Cuántos clientes o startups has orientado? Qué complicado enumerarla, pero... Más o menos, decir 10, 20, 30, 40. No, 200, puede ser perfectamente. 200 proyectos de todo tipo, que pueden ser desde empresas ya constituidas a empresarios individuales, emprendedores individuales o proyectos que no han llegado a cuajar y a consolidarse. Vale. ¿Utilizas alguna metodología o marco de trabajo estandarizado para hacer tu labor? Sí, yo tengo un proceso con cuestionarios y demás, es decir, tengo una combinación de entrevistas personales. Por ejemplo, en un proyecto no hay menos de 3 entrevistas previas a poder conocer, a preguntar qué hacéis en el proyecto. Simplemente me gusta conocer primero a las personas que dirigen ese proyecto. También lo que hago es entrevistarme para conocer también qué distribución de funciones tienen, cuál es la estructura de alguna manera personal de ese proyecto y la tercera, cuarta entrevista hablamos del proyecto en sí. Dentro del proyecto en sí, de esa entrevista, reunión o sesión, como me gusta llamarlo, tenemos ya una definición de cuáles son los bloques en los que las necesidades del proyecto existen. Y después esas necesidades pueden ser algunas veces legales y otras veces pueden ser de cualquier otra área de conocimiento o necesidades puntuales de un proyecto determinado. ¿Utilizas algunos recursos de formación para apoyar tu labor? No.
No la utilizo y no por ninguna razón en específico, sino simple y llanamente no encuentro a mi alrededor claramente nada enfocado precisamente a esta labor. ¿Cuáles son las características específicas y tipos de acercamiento que hacen un buen mentor? El buen mentor yo creo que no hace el acercamiento es del emprendedor. Básicamente los mentores estamos pues o se nos pueden acercar en espacios de coworking, aceleradoras, sesiones o algún tipo de programa de mentoring que se establezca especialmente. Es decir, somos herramientas o medios personales a disposición de los emprendedores. La labor del mentor no es publicarse y ofrecerse como tal, sino estar a disposición de determinadas estructuras que están prefijadas para que el emprendedor sepa dónde tiene que acudir para poder alcanzar esa colaboración con estos profesionales que están ofreciendo su tiempo y esfuerzo en pos del desarrollo de sus proyectos. Vale. La última pregunta de este bloque es, de nuevo, si quieres añadir algo más, ¿qué es necesario para ser un buen mentor? Digamos, a nivel de tanto como conocimientos, habilidades o experiencia, que son las tres patas que hemos estado hablando. ¿Hay algo más que creas que puede también ser necesario? Pues la ilusión. Si no tienes una vocación clara para desarrollar y ayudar y transmitir tu experiencia a estos emprendedores, realmente no es mejor que te dediques simplemente a prestar servicios o a asesorar y lo podrás hacer muy bien. Aquí hay que tener otros componentes muy vocacionales que no es el dinero, no es la formación personal, sino el éxito de otra persona. Entonces, esa creo que habría que resaltarlo. Perfecto, pues fin del bloque 4. Pues bloque 5. Preguntas sobre la práctica del mentoring. ¿Cómo apoyas a jóvenes creativos y startups a desarrollar sus habilidades y actitudes como empresa? Pues yo no soy consciente de cómo lo ayudo. Yo directamente creo que es fundamental que cuando advierto alguna habilidad, le intento trasladar a profesionales o recomendarle otros profesionales que puedan desarrollar esas habilidades, y lo mismo cuando advierto también deficiencias, ¿no? Simplemente es la referencia a profesionales determinados para cada uno de los aspectos que yo advierta en estas relaciones con el emprendedor. Vale. Bueno, el resto de preguntas inciden más en lo que ya hemos estado hablando, entonces vamos a irnos directamente a la última, que es ¿en qué área puede un mentor encontrar oportunidades de trabajo en España? ¿En qué áreas? Pues todo lo que sea formación personal. Creo que puede ser muy interesante, toda la psicología, coaching es muy importante en ese área y creo que es fundamental ese acompañamiento del emprendedor desde el inicio. La parte legal también es fundamental, esta parte a la que me dedico está prácticamente presente desde que se tiene la idea a la formación y constitución de la empresa, y luego estrategia de negocio. La parte mercantil, todo lo que supone desarrollo, expansión comercial, marketing en cualquiera de los canales de los que estamos hablando, son tres áreas en las que son fundamentales y hay que tenerlo justo a tu lado a la hora de realizar de ejecutar cualquier proyecto. Venga, pues mira, el último bloque va sobre relaciones empresariales, ¿vale? ¿Tienes experiencia en ayudar a las startups a construir relaciones empresariales? Describe un poco cómo lo has hecho y qué crees que es necesario para hacerlo.
Pues ese es precisamente el área que me encanta. Ese es el área en el que de forma natural participo en los distintos proyectos. Más que en el área legal o la formación de un contrato o la constitución de una sociedad, es precisamente el trasladar un proyecto a un proyecto empresarial. El proyecto empresarial no es tal, sino se relaciona a nivel de colaboraciones con los distintos agentes del mercado, ya sea proveedores, clientes, colaboradores por empresas que te complementan en cuanto a tu actividad, relaciones de colaboración con agentes terceros que participan en el desarrollo de tu proyecto. Al final estamos en un mundo en el que hay que relacionarse continuamente, y en el desarrollo empresarial fundamental. Hacer todo esto sin tener una partida presupuestaria que refrende o que pueda consolidarlo es para lo que los mentores podemos proporcionar nuestros contactos, nuestras relaciones personales fraguadas durante un tiempo, y es donde realmente la labor del mentor se puede desarrollar con una utilidad práctica concreta. Entonces, lo que yo hago con los emprendedores precisamente es, una vez que hemos hablado y conozco perfectamente cuáles son las características, cuáles son su negocio, qué necesidades tiene, tiramos los mentores de esas relaciones y ponemos en contacto precisamente para fraguar el desarrollo del proyecto. ¿Qué crees que necesita un mentor para apoyar las relaciones entre creativos y empresas? Pues estaría muy bien que ese tiempo que dedicamos vocacional a esa puesta en comunicación, pues pudiera ser de alguna manera retribuida, fundamentalmente. Ayudaría a crear centros en los que esas relaciones se pudieran consolidar a través de eventos o formación de eventos ya sea de inversión, ya sea de networking, etcétera. Y sobre todo, fundamentalmente, el tener ese reconocimiento a nivel institucional de la labor del mentor, que ha supuesto no solamente dar un consejo gratis a un proyecto, sino fundamental una labor de desarrollo empresarial. ¿Cuál es el conocimiento principal, habilidades o experiencia necesarias para construir relaciones entre los promotores de las empresas y sus clientes o empresas clientes? Pues lo fundamental de esas habilidades es crear canales de comunicación. Lo fundamental que se tiene para realizar esas relaciones, fraguar esas relaciones de colaboración y de contacto empresa-emprendedor, es crear una vía en la que haya un entendimiento. No puedes sentar en una mesa o en una mesa cualquiera, hay que cuidar pues desde el espacio donde se tiene en cuenta la reunión o el encuentro entre empresa e emprendimiento. Una experiencia previa en cuanto a suministro de información en uno o en otro lado para que haya un lenguaje común. Lo que no puede ocurrir es que forzar una relación, por muy válido que sea para un proyecto, cuando un emprendedor te ha dicho que no necesita a nadie. Entonces, realmente crear esos canales de comunicación es básicamente la habilidad que el mentor debe tener a la hora de crear esas relaciones. ¿Consideras que es importante el papel del mentor para intervenir en el contexto multinacional? Si crees que es importante, ¿qué es necesario para poder llevarlo a cabo? O sea, digamos, relaciones con empresas, cuando ya vas a dar el salto a, digamos, buscar clientes fuera del país donde ya nació la empresa. Pues yo
creo que es importante la labor del mentor y en la expansión comercial o en la expansión internacional de un proyecto pasa por distintas fases y aquí la institución pública quizás sea más importante, prime más que la privada. Tú puedes poner en contacto porque así tenga ese tipo de relaciones a través de, por ejemplo, en mi caso, clientes que tienen presencia a nivel mundial y esos canales, esas redes de distribución internacionales lo ponen al servicio de los nuevos emprendedores. Entonces ya cuento con un punto de partida. Pero fundamentalmente yo creo que, obviando lo anterior, creo que es fundamental la comunicación de institutos tipo ICEX, Extenda, Junta de Andalucía, etcétera, que puedan promover esos espacios, esos canales de comunicación que hemos hablado antes a nivel internacional. Perfecto, bueno, pues con esa pregunta acabamos la entrevista. Muchas gracias. Pues te comunicaremos los resultados del proyecto. Listo.